Sí, claro, había quedado que ver si este vector ¿Cómo uno sabe que es tangente? trasladado acá me queda tangente a la superficie o no. ¿Cómo que decís? Claro, ¿cómo uno se da cuenta? O sea, Bueno, visualmente. supuestamente, o sea, si es muy exagerado que te equivocaste, se tendría que notar, pero ponele, podemos ver si nos sale en el GeoGebra, a ver si tenemos, ahí tenemos un cilindro. Este es de radio 1, podemos reparametrizarlo. A ver, acá era, este era con 2, 2, era así. Y después el puntito era, raíz de 2. C. ¿Dónde está mi punto? Ahí está. Bueno, ahí está el punto, ¿ves? El cilindro. Uy, moví el punto. A ver, eso sí. Ahí está. Ahí quedó el punto A. Este A es ese puntito. ¿Sí? Sí, profe, lo veo. Y ahora vamos a poner nuestro vector. A ver, vector. Bueno, mejor vamos a darle por entrada. Nuestro vector era, copio, era menos raíz de 2, coma, raíz de 2, 0. Ah, hice macana porque era un vectorcito. Ah, bueno, está bien, ahí lo tenemos. Lo puedo hacer así. Mira. El B ese es el de coordenadas, o sea que yo puedo desde el 0 hasta el B, ese es nuestro vector, ¿ves? Porque yo escribí este B, ¿ves? Ese B es menos raíz de 2, coma, raíz de 2, coma 0, que era lo que nos había dado la derivada. Y yo lo dibujé desde el origen, pero la interpretación de tangencia se da en este punto, igual que las curvas, ¿no? Entonces, ¿cómo va para trasladarlo ahí? Bueno, hay una manera que el GeoGebra permite, que es este del vector equipolente, creo que es. Entonces vos elegís el origen que le querés dar, este punto, y después el vector que querés trasladar, y lo trasladas. Pero si uno multiplicara esos dos vectores, digamos que le tendría que dar cero. No, estos dos vectores son el mismo, uno trasladado. O No, me sea, refiero al vector que va desde el raíz de 2 0, y el ah, menos raíz de 2 0. claro, claro, pero eso solo pasa acá porque es la circunferencia, ¿no? O sea, si yo lo miro de arriba, ¿ves? Te da una circunferencia, pero en otra superficie no tiene por qué pasar eso. Entiendo lo que decís. Vos lo que decís es que este punto A, pensado como vector, tiene que ser perpendicular a este. Pero Sí. si es otra superficie no pasa eso. O sea, solo pasa en esta porque es muy particular. No sé si se entiende. Si yo agarro, qué sé yo, bueno, déjame pensar a ver, una que sea sencilla. Claro, ponele cono.
corto esto, ¿sí? Si yo agarro el cono, esta es nuestra superficie, cono, y agarro un puntito acá, ¿no? Y calculo un vector tangente y me da así, ¿no? Como sería algo pegadito al cono, ¿no? Es como uno de los rayos de todo el cono. Ahora, y yo lo considero con el punto P este. Entonces, estos nunca pueden ser perpendiculares. Claro, Sin parece embargo, este una tipo es continuidad. tangente. O sea que eso, lo que vos acabas de ver, está bien, es una manera de chequear de que en esta superficie este tipo es perpendicular, pero en esta no puedes chequear eso. O sea, en realidad uno está seguro de que eso funciona si se entendió la teoría que hay atrás de esto. Y la manera de chequear en el dibujo es más o menos como lo que vimos o sea, lo que uno ve acá. Ah, bueno, está bien, más o menos. No está apuntando para cualquier lado. Tiene pinta de que es tangente. Yo sé que además esto acá se corta en una circunferencia de radio 2, ¿sí? Más o menos. Y entonces vos podés decir, ah, sí, es tangente a esa curva, que sería la circunferencia, por ejemplo. Y podemos hacerlo en el otro caso, ¿no? O sea, esto era phi sub tita, el phi sub z es más fácil, porque hay menos variables. O sea, ¿qué pasa con phi sub z? Bueno, phi sub z es derivada respecto de z de 2 coseno de tita. Derivada respecto de z de 2 seno de tita. Derivada respecto de z de z. Y esto da 0, 0, 1. ¿Sí? Si lo voy a graficar acá, me queda este vectorcito. ¿Sí? Ahora, si lo voy a trasladar acá, vamos a hacerlo de... Bueno, lo voy a hacer con este color. Ahora, este tipo lo traslado acá, entonces viene acá. ¿No? Y ese va a ser el 001 trasladado acá. También se ve que tiene pinta, es como uno de los ejes estos, ¿no? O sea, acá un cilindro uno puede pensar que es un montón de segmentos unidos así. Y bueno, este tipo es colineal a uno de esos segmentos. O sea que uno lo verifica más o menos razonablemente. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta acá? O sea, este es el... Sí, profe. Se puede trasladar a P y chequear, que es lo que hicimos llevándolo acá. Ah, profe, corrió el punto, ¿no? Que lo había hecho atrás, lo puso adelante, ¿no? Este, este es, Sí. no, siempre estuvo adelante. ¿En qué sentido atrás? Acá, Ah, yo pensé que era cuando justo dobla por atrás la superficie estaba el punto. no, No, porque está bien. si este es el semieje positivo y este es el semieje positivo, acá está raíz de 2 y acá está raíz de 2. Entonces está en el primer cuadrante este, el Ah, punto cierto, P. porque pasaba, claro, pasaba para el segundo cuadrante, cierto. Sí. O sea, esto Está bien, es del primer cuadrante, ¿no? Y después sigue, claro, en era el segundo, raíz de 2, claro. 0. Ah, no, El me lo Z. hacía que estaba en el primer cuadrante, perdón. Sí, este es el primer cuadrante. No todo el medio cilindro, pensaba, no, me Ah, no, equivoqué. no. No, porque era I mayor o igual que 0, ¿no? Entonces agarrar el primero y el segundo cuadrante. Pero el punto este está Sí, en el profe. primer. Está bien. Bien. Entonces,
tenemos esto más o menos chequeado y ahora nos viene algo que ya es medio mecánico a esta altura, que es calcular el plano tangente. Plano tangente a S en P. Entonces, si uno tiene como esta situación, un puntito y dos vectores tangentes o paralelos al plano tangente, que serían este y este está metido en la superficie, pero eso no tiene por qué ser. Entonces, si uno tiene así, yo con un punto, un vector y otro vector, tengo una fórmula del plano tangente. Entonces, ¿cuál era la fórmula plano tangente? Fórmula vectorial o paramétrica se llamaba. Era x y z igual a p más lambda b más mu w, donde estos son los vectores, se llamaban vectores dirección, con lambda mu reales. Son los parámetros. ¿Está bien? Y bueno, entonces en nuestro ejemplo, entonces, en nuestro ejercicio, será x y z igual a p. Bueno, p era raíz de 2, 0. P. Más lambda por un vector tangente. Era menos raíz de 2, 0. Más mu, el otro que era el 0, 0, 1. También con lambda y mu reales. Todos los números reales, eso hace que del plano completo. Y entonces ahí, en este ejemplo nuestro, en ese puntito, se apoya un único plano, que tiene ahí adentro metidos a los vectorcitos, que son paralelos. Ahí. ¿Está bien? Estoy dibujando un rectangulito, es un plano infinito en realidad, pero es tangente a la superficie. ¿Está bien? Bueno, ¿en qué casos no va a haber plano tangente? Bueno, cuando por ejemplo, alguno de estos vectores yo no los pueda conseguir, el punto va a estar, porque va a ser un punto de la superficie. Supongamos que la phi es derivable. Una chance puede ser que yo lo derive y acá en vez el vector se anule uno de estos. Y entonces no tengo plano. Otro sería que no se anulen, pero que estén alineados. Tampoco tengo plano. ¿Está bien? O sea que eso es lo que va a detectar si yo consigo plano tangente o no. Que eso lo vamos a ver un poco más la clase que viene. Pero en principio, si uno tiene dos tipos no alineados, puede describir un plano tangente con esta ecuación. ¿Alguna duda hasta acá? No, pero Bien. Entonces nos falta, bueno, ¿qué más? Vector normal. Normal a superficie en P. Entonces, el vector normal va a ser, yo tengo mi superficie, va a ser, y yo tengo mi plano, tangente,
que lo armé con estos dos vectores. ¿Cómo consigo vector normal a la superficie? Supóngase que Con el producto cruz. producto cruz, vectorial. efectivamente. Hacemos B por W, y bueno, en este caso si este B este W, si lo arreglo a la mano derecha va a salir para acá, y va a ser un vector así, que las están mirando ustedes, y va a ser perpendicular a B y W, por lo tanto al plano tangente, y por lo tanto a la superficie. La superficie es curva, entonces ser perpendicular a la superficie va a querer decir ser perpendicular al plano tangente. Entonces, se consigue haciendo el producto vectorial o producto cruz, como dijiste vos, entre phi sub tita de pi sobre 4, 0, bueno, y phi sub zeta de pi sobre 4, 0. Es decir, hagámoslo. Es decir, a ver, uno era menos raíz de 2, 0, por 0,01. Igual a. ¿Cómo se calculaba esto? Se calculaba, bueno, una manera era determinante, uno ponía los versores y j acá, y después pone en este orden estos vectores. Entonces tapo acá, raíz de 2. Tapo acá y le pongo signo menos. Menos raíz de 2 con el, bueno, menos raíz de 2. ¿Sí? Tapo acá 0. O sea que da raíz de 2, 0. ¿Será verdad que esto es perpendicular? Bueno, si lo tengo que dibujar, nuestro puntito estaba muy por acá, porque z se movía entre 1 y menos 1. Entonces acá está nuestro tipejo, y lo que nos da, fíjense que son las mismas coordenadas de P. Esto es un múltiplo de P, entonces si este es P, acá, porque hace raíz de 2 en X, raíz de 2 en Y, y no se levanta en Z. Entonces esto es raíz de 2, 0. No tiene por qué ser siempre así, eso tiene que ver porque acá hay una circunferencia, como dijimos antes. Entonces, este tipo yo me creería que va a ser perpendicular. ¿Sí? También podemos chequearlo ahí en el GeoGebra. A ver si admite producto cruz. Tenemos los vectores. Bueno, U. Ah, y el otro no lo metimos. El otro era 0,01. Ahí está. Tenemos que armar un vector. Ahí lo armamos. Y ahora lo vamos a trasladar. Ahí está. Acá también acá se ve, por ejemplo, que el tipo estaba dentro de la superficie, como en uno de los segmentos que lo hace, que lo rege.
realiza al girar el segmento, uno consigue la superficie, que es una superficie de las que se llaman de revolución. Y después vamos a ver el producto vectorial. Acá está, y los vectores se llamaban, el orden era, ¿cómo se llama este vector? B. B con W. Y nos da como el mismo P y lo podemos trasladar ahí nomás, como hicimos con los otros. Ahí está. Entonces ahí tenemos el tipo y también podríamos poner el plano. Plano por 3 puntos. Acá. Y ese plano acá, acá y acá. Y ahí vamos a chequear. Dibujito. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta acá? No, profe. Bien. Entonces, bien. A ver, entonces este es nuestro vector normal. Más adelante el vector normal, este es el vector normal. Después el normal va a ser algo más específico, va a ser como este, pero de norma 1. Por ahora vamos a dejarle el nombre que le dábamos en el lineal. O sea, este tipo era phi sub tita, phi sobre 4, 0, y este tipo, phi sub zeta, phi sobre 4, 0. Y uno hace toda esta cuenta, llega a esto, y este tiene que ser perpendicular a la superficie. O sea, esto es eso. Y tita, pi sobre 4, 0. Producto vectorial, y z, pi sobre 4, 0. Fíjense que el orden que yo elegí es este porque es el orden de mis variables. Si yo hubiera elegido el producto vectorial al revés, ¿no? O sea, primero, la regla de la mano derecha es correcta por donde me dio. Porque ¿dónde tenía yo en otras papeles? ¿Dónde tenía los vectores tangentes? Acá tenía los vectores tangentes. Es este, perdón, este, que es el verde, menos radio 2 por el 001. Entonces eso es por la regla de la mano derecha, uno ponía la palma así, cerraba hacia el siguiente, y me apunta para acá, y es este resultado, que es correcto. Está apuntando para el lado correcto. Pero si yo hubiera invertido el producto vectorial, hubiera sido primero este y después este, eso cierra al revés. Yo tengo que poner, si yo pongo la palma en el azul, no agarro el verde este. Entonces yo tendría que ponerlo así y cerrar para el verde, y entonces apuntaría para adentro. Profe, Eso, ¿cuál era el verde? El claro, el menos verde raíz por de ahí no 2, se ve como verde, es este. pero era en la derivada con Era respecto o a sea, yo, θ. ¿te acordás que había agarrado, elegido un orden? Vuelvo. Mi orden era phi de tita z. Y entonces Ah, yo, θ z. Hice claro, primero phi de esa era mi tita. parametrización. Entonces esta es mi primera Ah, variable y esta es mi segunda variable.
Y Sí. entonces por eso yo lo respeté, después va a ser más importante que ahora, ahora no es tan importante. Eso, sí. No, lo Eh, respeté cuando hice este cálculo. sí, Hice fitita por fiseta y primero puse fitita. ¿Está bien? sí. Respeté el fi sub tita por fi sub zeta en ese orden. Primero este y después este. No hubiera cambiado mucho el otro, pero hubiera cambiado la orientación. Acá me hubiera dado menos raíz de 2, menos raíz de 2, 0. O sea, hubiera sido justo este, pero apuntando para adentro. ¿Está bien? Sí, justo recién me había puesto a hacer el 3 y este ejercicio pide calcular el vector normal de cada uno Sí. y pone la imagen de la función en distinta coordenada de phi. Y lo que yo puedo ver es que me dan dos vectores distintos, Voy a decir, me puse a hacer el normal. 3, el ejercicio 3 Sí, sí. de algún... ¿Pero cuál exactamente? El 1 y el 2 del 3. El 1 y el 2 del ejercicio 3. Sí, O sea, no es un subítem. Es el ejercicio 3, subítem. 1 y 2. Ah, está bien, está bien. Está bien. Sí, acá lo que te cambia es la parametrización. Eh, Claro. es como una cosa más teórica. Este. Sí, O sea, en vez de ser, fíjate que estamos hablando de ese que dice, vos tenés, eh, dice phi sub v igual a, por ejemplo, u f de v, sí, coma v, ¿no? sí, sí, Entonces, esto es como fuera de lo tradicional, parecido a lo que yo había dicho de phi de xy igual a x, y, f de xy acá. Bueno, esto es sí, al revés, como sí, que x y sí, z son las variables sí, libres, x y z serían sí, libres, e y estaría en función de y de v. Y entonces ver sí, cómo cambian sí, eh, el esa que vector phi sub u normal. o phi sub v, epa, y en el otro caso, es el ejercicio 3i. Sí, no tiene que ver con lo que yo digo ahora, porque acá en el 3i te dan esta parametrización y en el 2i te dan otra parametrización. Claro, ¿Entendés? O sea, sí, acá te dice arranca con f de v, etc. Lo que yo estoy diciendo es agarrar una parametrización, la que nosotros tomamos, y considerar claro, phi el tita orden por en phi que zeta. yo Exactamente, claro. estoy haciendo el producto cruz, claro, Claro. Agarrar de este orden y el otro orden. ¿Qué cambia? está bien. Cambia que en una En te ese da este caso la vector dirección y en la fue otra te da el mismo pero apuntando para allá. sentido, claro. Exactamente. Bien. Bueno. eh, no sé, yo pararía por acá. Tengo un Sí, ejercicio. Sí. entonces el 3 es eso solamente, ver cómo cambia, Ver qué pasa. O sea, es una cosa claro, teórica, porque fíjate que no tenés quién es F. sí, Entonces vos lo que vas a tener que hacer es el. Vos tenés, por ejemplo, el phi de sí, V, ponele este que yo lo era hice, pero V, F de V, creo que es este. sí, Entonces cuando vos tengas que hacer phi U, acá yo es derivada de esto puse respecto de 1, entonces te queda sí, 1, 1 f derivado de v por u, F derivado respecto de U, evaluado en V, porque esta depende de U. Entonces se sí. deriva respecto, coma, 0. Y después phi B, algo parecido. Ah, yo escribí 0. distinto, profe. La puse f derivada por u. ¿Está mal si lo escribo así? Acá pusiste otra cosa, decís. Puse, claro,
puse otra anotación, digamos, no sé si está bien. Pasa que vos acá estás derivando respecto de u. Sí, Entonces, si vos agarrás f de v claro, no estoy aclarando. y la derivás respecto de ¿En u, qué variable, no? Claro, claro, si vos derivás respecto de u, la derivada de u respecto de u es 1. claro, Entonces, no es una composición esta. Esto te da claro. la derivada de f respecto de u y ya está, evaluada en v. O, lo que es lo Ah, mismo, f sub entonces u puse cualquier cosa de la anotación. evaluada. Claro, si vos hubieras tenido algo así, ponele, Había puesto F derivada, apóstrofe V por U, derivado, apóstrofe, ¿a qué le llamas apóstrofe? eh, el apóstrofe. F, apóstrofe, entre ¿Pero qué es paréntesis, apóstrofe? ¿Prima? el, sí, O sea, prima. o sea, f prima, ¿sí? Sí, puse V, entre paréntesis, Sí, por U prima. claro. Bueno, no. No Ah, porque, bueno, yo para primero, saber la anotación, profe, porque no claro, sabía, dije, bueno, porque le f mando tiene dos así. variables. Sí, ahí Entonces, estoy por derivando, ejemplo, sí. claro, si fuera, a nosotros nos apareció una cosa parecida, pero si fuera una cosa así, ponele, algo así, y Sí, vos lo derivases respecto de t, una sí, función así, esto, ¿cómo se deriva? Bueno, si esto llega a los reales, esto es f derivado respecto de u en u de t v de t por u' de t más f derivado respecto de b claro. en u de t v de t por b' de t. Pero si vos lo derivás respecto de u, es la derivada parcial, Sí, punto. claro. Sí, sí. A ver, no sabía cómo escribirlo igual también. Dije, Claro, bueno, debe ser así, no me acuerdo. bien. Bueno, así se aprende. Mm. Buenísimo. Bueno, con esto en teoría pueden hacer hasta el ejercicio 4, creo. Bueno, profe. A ver, déjame que chequeo, 4. Sí, hasta el 4. Bueno, entonces, bueno, profe, nos Bueno, vemos. Gracias. listo, suerte. Chau, Chao, chau. Marcela.